Diosa Madre. Bien, vamos ahora con un tema polémico. En el siguiente informe vamos a conocer la Iglesia de Dios, sus mandamientos y enseñanzas. Sus fieles consideran, escúchalo bien, que Corea del Sur es la ciudad santa y un coreano llamado An Sejong es Jesús, que ha llegado por segunda vez al mundo. Veamos la nota. 하나님께서 주신 말씀, 오늘은 그리스도가 보배 중에 보배다 하는 그 말씀으로 오늘도 함께 상주하고 은혜 받는 또한 시일이 되겠습니다. Este es su mensaje celestial de una coreana ataviada de un velo, según creen, ungida en gracia divina. Según la Iglesia de Dios, la mujer que ve usted en pantallas es Dios Madre. Así es, la esposa del Todopoderoso que llegó a la tierra en carne y hueso y hoy vive en Corea del Sur, sostienen los seguidores de esto. Ella es Dios Madre que ya habita entre nosotros en la tierra. Para la Iglesia de Dios, Jesús ya hizo su segunda venida a la tierra en 1948 y su rostro es este. Así como lo oye, Cristo llegó encarnado en el cuerpo de este coreano. Para ellos, todo esto en un paraíso llamado Corea. Él es Señor An Sejong, Jesús en su segunda venida. Amigos y hermanos de Casa de Oración, soy el hermano Marco Quinteros. Y hoy día hablaremos sobre esta secta que es muy peligrosa y cada día se está ganando más adeptos y seguidores. Y es por eso que vi la necesidad de hacer un video sobre esta secta de la Diosa Madre. Y estaremos enseñando en qué cree esta secta y cómo es que se formó. Comencemos. Primero, esta secta no se llama Diosa Madre, sino que se llama Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y se fundó en Corea del Sur. Y su fundador se llamaba An Sejong. Este hombre nació en 1918 y sus inicios fueron en el adventismo hasta su edad adulta. Y como es característico del inicio de las sectas, este hombre aseguró haber tenido una revelación de parte de Dios. Y es así como también empezaron los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, diciendo que tuvieron nuevas revelaciones. José Smith dijo que vino el ángel Morón y le entregó unas tablas de oro. Elena G. de White también dijo que tuvo una revelación especial, porque esa es la característica de las sectas. Y en el año 1957 este hombre decidió formar su propia iglesia y hace una declaración diciendo que él es el Cristo que volvió por segunda vez. Y en el año 1960 se hace oficial la fundación de su iglesia. Y este hombre muere en el año 1985 y esto evidencia que este hombre no era Cristo. Pero Jesús ya nos advirtió sobre todo esto en Mateo capítulo 24, versículo 24, que se levantarían falsos cristos. Y uno de estos falsos cristos fue este hombre. Ahora, ¿por qué se le llama a esta secta Diosa Madre? Porque esta secta cree que Dios no solo se presentó como Padre, sino también como Madre, de una forma femenina. Y sacan pasajes de la Biblia para tratar de respaldar esta herejía. Y uno de esos pasajes es Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y en este versículo podemos ver la pluralidad de Dios. Es decir, podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son un solo Dios, pero dentro de ese único Dios subsisten tres personas diferentes. Pero esta secta dice, como Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo hombres y mujeres, eso significa que Dios también es masculino y femenino. Y esto es una herejía, porque todo verdadero cristiano sabe que este versículo se refiere al imago Dei. Y este es un término teológico que significa que fuimos creados a la imagen de Dios y que Él compartió con nosotros sus atributos que son comunicables. Porque hay atributos de Dios que son incomunicables, como por ejemplo su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su soberanía, etcétera, etcétera. Pero hay atributos que sí se pueden comunicar. Ejemplo, su misericordia, su fidelidad, su amor, su bondad, etcétera, etcétera. Ahora, es obvio que nuestra misericordia, nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra bondad son imperfectas y son defectuosas y nunca se igualarán a la misericordia perfecta de Dios, a la fidelidad perfecta de Dios, al amor perfecto de Dios, a la bondad perfecta de Dios, etcétera, etcétera. Y si son observadores, estos atributos no las tienen otros seres vivos, como los animales, los peces, las aves, las plantas. Solo los seres humanos tenemos estos atributos. Y esto es lo que nos hace semejantes a Dios. Pero esta secta dice que este versículo nos habla de Dios Padre y Madre. Otro pasaje que usa esta secta es Gálatas capítulo 4, versículo 26.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y aíslan este versículo para darle una interpretación que ellos quieren. Y esta es otra característica de las sectas. Y no entienden que aquí Pablo usa una figura literaria que se conoce como alegoría para traer una enseñanza al pueblo. Alguien dirá, ¿qué es una alegoría? La alegoría es un recurso literario en el que se usa una historia, como en este caso, o una narración para transmitir verdades acerca de la realidad. Y aquí Pablo cuenta la historia de Sara y Agar para expresar una verdad tipológica. Escuchen, Agar representa a la Jerusalén terrenal y sus descendientes son esclavos de la ley, del pecado y de la muerte. Pero Sara representa a la Jerusalén celestial, que es libre, y sus descendientes son todos los creyentes en el mundo, es decir, la iglesia. Eso significa que la Jerusalén celestial representa a la iglesia universal. Y Sara, como representación de la iglesia, da a luz hijos libres que no están sujetos a la ley. Y esta enseñanza de Pablo apunta a que los creyentes ya no estamos sujetos a la ley, sino que ahora tenemos una posición junto a Cristo. Y aunque seguimos aquí en la tierra, pero tenemos una identidad celestial. Y eso es lo que está enseñando Pablo en este pasaje de Gálatas. Pero aquí, en ningún momento Pablo está diciendo que Dios tiene una parte femenina. Eso es especular sobre este pasaje. Pero esta secta quiere dar una interpretación privada a este versículo. Otro texto que saca esta secta es Isaías, capítulo 66, versículos 10 al 13. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y aquí vemos cómo la Escritura asigna a Dios características maternales. Y esta secta agarra estos versículos para decir que Dios es padre y madre. Pero eso no es lo que están enseñando estos versículos. Escuchen, por toda la Biblia se describe el carácter de Dios como un carácter maternal. Pero eso no significa que Dios sea mujer. Escuchen, Dios no tiene sexo como los seres humanos. Deuteronomio capítulo 4 versículos 15 y 16. Guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Hermanos, Dios es espíritu y no tiene sexo como los seres humanos. Y por eso decimos que Dios no es hombre ni mujer. Pero, por otra parte, la Escritura nos enseña que Dios se presenta a los hombres como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo ser en el que subsisten tres personas. Y no hay un solo versículo en la Biblia donde se presente como madre. Pero esto no significa que Dios no pueda demostrar su amor por nosotros con esa característica maternal. Y hay muchos textos donde se ve el amor y el cuidado que Dios tiene por sus hijos. Ejemplo, Él dice que nos cuida como una gallina cuida a sus pollitos. Ahora, ¿eso significa que Dios es una gallina? No, sino que estos son antropoformismos para hacernos entender cuánto nos ama. Ahora, estos antropoformismos no nos dan licencia para que nosotros podamos inferir que Dios es una mujer y que es padre y madre. No, lo único que estos versículos nos enseñan es que Dios nos ama, así como una madre ama a sus hijos y los cuida y nada más. Pero decir que estos versículos demuestran que Dios es padre y madre, esto es insostenible, esto es una herejía, y esta es la característica de las sectas, porque eso no enseña la Biblia. Y todos los cristianos protestantes en toda la historia hemos creído en un solo Dios que subsiste en tres personas, pero esta secta se inventa otro Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con esta secta? Que ellos dicen ser cristianos, y es por eso que nosotros debemos denunciar a esta secta, y no podemos callarnos, porque si ellos dirían, nosotros somos una religión aparte del cristianismo, y nosotros creemos que Dios es padre y madre, no hubiera ningún problema, así como lo es el budismo, el hinduismo o los Hare Krishnas.
Pero el problema es que esta secta dice ser cristiana y está engañando a mucha gente, así como lo hacen los mormones, que dicen que son cristianos, así como lo hacen los testigos de Jehová, los adventistas, que dicen que son cristianos. Pero la Biblia nos ordena defender la fe, las enseñanzas bíblicas de todas estas herejías y de todas estas sectas que se hacen pasar por cristianos. Lenguaje actual. Judas, en el único capítulo que tiene, el versículo 3. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan las enseñanzas que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Hermanos, Dios nos llamó a defender las enseñanzas bíblicas. Y es por eso que estamos denunciando a esta secta. Y lo decimos claramente. Esta secta, Diosa Madre, no son cristianos. Así como lo hemos dicho muchas veces desde este canal, los mormones no son cristianos, los testigos de Jehová no son cristianos, los adventistas no son cristianos, todas esas sectas no son cristianos. Y es nuestro deber denunciar a todas estas sectas porque no son cristianas. Y esta es la forma en que defendemos las enseñanzas bíblicas, la sana doctrina. Por eso, hermanos, tengan mucho cuidado de esta secta, Diosa Madre. Pero, ¿qué opinan ustedes, hermanos? Si quieren, pueden dejar su opinión ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero por favor, les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si te gustó el video, dale un like, porque de esta forma YouTube lo recomienda para que más personas lo vean. Y si quieres apoyar este canal, te pido que te suscribas y que compartas este video por todas tus redes sociales, porque haciendo todo esto nos ayudas mucho. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.